Buenos días. Le agradezco al comité organizador del 27 Congreso de Integración de Imagenología del siglo XXI el haberme invitado a compartir con ustedes esta plática en la que les voy a hablar de conflictos neurovasculares. ¿Qué son los conflictos neurovasculares? Bueno, ya en los años 30 el doctor Dandy, el neurocirujano, hablaba que la raíz sensorial está frecuentemente dentada, levantada, doblada en ángulo por la arteria. Y creía que era lo que causaba el tic doloroso. En los 80, Janetta dice: a medida que envejecemos, nuestras arterias se alargan, se endurecen y nuestros cerebros se hunden, con lo cual pues hay contactos entre estructuras vasculares y nerviosas que van a condicionar síndromes clínicos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, este es el esquema de la plática, en cuanto a la definición, al mecanismo de producción, a los objetivos de la imagen y los protocolos de imagen y unas conclusiones finales, ¿sí? ¿Qué es un conflicto cisternal? Bueno, pues un conflicto cisternal no es nada más que una irritación mecánica, supuestamente, de la porción cisternal de un nervio craneana por contacto directo de un vaso sanguíneo. ¿Sí? El vaso va a estar en contacto con este nervio y este nervio va a expresar una sintomatología al paciente que por lo general va a ser molesta, ¿sí? Pero tenemos la contraparte de que el contacto neurovascular es un hallazgo frecuente en los estudios de imagen en individuos asintomáticos. O sea, podemos tener un paciente con un contacto neurovascular entre un nervio y una arteria en la cisterna que no necesariamente esté dando clínica. ¿Por qué? Porque son espacios muy pequeños, son espacios donde hay muchas estructuras y no es anormal que haya ese tipo de contactos, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de la neuralgia en la compresión neurovascular? Pues bueno, se han propuesto varios mecanismos. Varios mecanismos, por ejemplo, uno sería la compresión pulsátil. La arteria está pulsando encima del nervio y esta compresión está haciendo que el ambiente de la conductividad del nervio se vea alterada. Esta pulsación esta pulsación puede ser tanto en la zona de entrada, de la que vamos a hablar un poquito, o que haya condicionado una desmielinización focal, la misma compresión, sin que sea en la zona de entrada. O sea, vean que estos diagramas de Venn se van como solapando y digamos que las teorías pueden ajustarse al gusto de cada quien. Hoy en día todavía no hay una teoría muy establecida de por qué el conflicto neurovascular desencadena la sintomatología del conflicto. O que haya asas arteriales redundantes o venas ingurgitadas redundantes que estén condicionando compresión y desplazamiento y alteración de la estructura del nervio. Hay una zona en el nervio que se llama la zona de Redlich-Oversteiner, que es una zona de transición en donde se pierde la oligodendroglía y pasa a cubrirse el nervio por mielina, descrita desde principios del siglo pasado, desde 1897, y en esta zona que es variable es donde vamos a tener o podemos tener influencia de factores tanto mecánicos como factores moleculares, ¿sí? Hay gente que si el vaso está en esta zona conflictuando, no es lo mismo que esté golpeando una zona con oligodendroglía o con mielina, en una zona donde está esta zona de transición, ¿sí? Y vean que estas zonas de transición son tanto diferentes en cuanto a su longitud, como tanto diferentes a su localización. O sea, el nervio trigémino la tiene desde la salida en su origen aparente hasta 6-7 milímetros del trayecto. El nervio facial lo tiene desde su origen aparente hasta 4 milímetros y el nervio vago, por ejemplo, lo tiene hasta 2 milímetros de la salida. O sea, son variables y no hay que confundir la zona de la raíz, que mucha gente utiliza la raíz del nervio, con la zona de transición. Esta zona de transición se va a encontrar aproximadamente, como digo, en el trigémino entre los 5, 4
milímetros, en el facial entre los 3 y 4, a una distancia de aproximadamente 2 milímetros, y en el glosofaringeo es más larga, igual que en el nervio vago, ¿sí? Son diferentes, cada nervio tiene su lugar. ¿Cuáles son los conflictos neurovasculares, digamos, clásicos? Los conflictos neurovasculares clásicos son la neuralgia del trigémino, el espasmo hemifacial, el paroxismo vestibular y la neuralgia del glosofaringeo. Cada quien tiene una incidencia y cada quien tiene, digamos, opositores o detractores y gente que sí define este tipo de patología como contundente, ¿no? Vean que hay una relación entre la zona de transición y la zona de la longitud cisternal. El nervio trigémino tiene una longitud cisternal entre 8 y 15 milímetros y una zona de transición diferente entre medial y lateral. ¿Sí? En este esquema se resume muy bien. ¿Sí? El séptimo tiene una longitud más larga, es un nervio mucho más largo, de 17 milímetros, con una zona de transición un poquito más larga también, entre 3 y 4 milímetros. El glosofaringeo tiene longitudes elevadas con zonas de transición, perdón, esto es 1.5, o sea, entre 1.5 y 2.5 o 3 milímetros, ¿sí? Y esto los hace más vulnerables, o sea, es más vulnerable, y por eso nos vamos a la incidencia. Probablemente estos nervios con zonas de transición mucho más elevadas son mucho más sensibles o vulnerables, perdón, a la acción de una compresión o una alteración mecánica de una estructura en su trayecto, ¿sí? Entonces, en cuanto a la imagen, ¿qué es lo que tenemos que definir? Lo que debemos definir en la imagen es, primero, excluir la presencia de una lesión tumoral, una lesión desmielinizante, una lesión inflamatoria, como puede ser una infección en la cisterna. Una vez que hemos excluido este tipo de patología, vamos a intentar identificar el vaso que lo comprime para decírselo al clínico de referencia o al cirujano, y vamos a identificar los cambios asociados a ese tipo de compresión. O sea, esos cambios pueden ser desplazamiento, indentación o una hendidura, que el nervio esté aplanado o que incluso el nervio esté atrófico, ¿sí? Y esta identificación del vaso o estos cambios en la morfología del nervio van a permitir una planeación quirúrgica adecuada, ¿sí? Entonces, para esto, ¿qué protocolo de imagen debemos utilizar? Gracias. ¿Qué protocolo de imagen, perdón, para conflicto neurovascular utilizar? Pues bueno, en principio, secuencias de 3D basadas en T2, ya sean estas, dependiendo de la marca que tengamos de equipo, CIS, Drive, Space o Fiesta, cualquiera es útil, con planos delgados. Recordar también va a alargar la adquisición de las secuencias, con lo cual pueden ser más susceptibles a artificios de movimiento. Normalmente nosotros estamos utilizando entre 0.4 y 0.6. Hacemos reconstrucciones multiplanares y estas las fusionamos con estas dos secuencias. La podemos fusionar con el 3D TOF, una angiografía por resonancia basada en tiempo de vuelo, o también con un 3D volumétrico basado en T1 con contraste. ¿Esto para qué? Para ver venas y esto para ver arterias. Lo fusionamos con el T2 y vamos a obtener estas imágenes. Esta sería un plano reconstruido en coronal. Estas, recuerden, son volumétricas. Esta sería 0,4, esta sería 0,5. Vean la diferencia entre 0,25, donde podemos diferenciar la doble raíz del nervio trigémino. Aquí es mucho más difícil diferenciar la separación entre 0,4, por eso cuanto más fino es el corte vamos a poder tener un poquito más de resolución,
va a depender también de nuestro teslaje, no necesariamente tiene que ser de 3 teslas, y esto lo vamos a fusionar con el 3 de TOF. El 3 de TOF lo podemos colorear y vamos a poder ver estos conflictos neurovasculares entre la arteria y el nervio dentro del canal, ¿sí? O entre el trigémino, vean, la raíz duplicada o dividida y la arteria contactando con la cara caudal del nervio trigémino a nivel de la cisterna. Entonces, en cuanto a la neuralgia del trigémino, pues bueno, ¿qué es la neuralgia del trigémino? Recordarlo muy rápido, al menos hay que tener 3 ataques de dolor facial unilateral que cumplan con criterios B y C. Los criterios B y C, ¿qué son? Tiene que tener el dolor alguna de esas 4 características, que sea severo, que tenga características de toque eléctrico, que esté precipitado por estímulos que llamamos zonas gatillos, como pueda ser tocarse la cara o hacer algún tipo de actividad, y que haya recurrencia, al menos, o sea, en este tipo de ataques que sean paroxísticos, con fracciones que puedan llegar a durar hasta 2 minutos, ¿sí? Que sean como muchas, como descarguitas. Esto sería eh, un criterio de B, y los criterios de C, perdón, que ocurran en una o más divisiones del nervio trigémino, ¿sí? De acuerdo en que tenemos la cara orbitaria, la cara mandibular y la cara maxilar, entonces tiene que ser un territorio trigeminal. Y que no lo expliquemos por ningún otro diagnóstico, ¿no? Recordar que el trigémino, aunque tiene principalmente la raíz sensitiva de la inervación de la cara, también tiene una rama motora que va a transmitir las fibras del núcleo motor del trigémino, que son los que elevan el tensor del velo paladar cuando hacemos el trago, y que va a producir la apertura de la tuba y la oclusión de la nasofaringe para evitar que el bolo alimenticio o el líquido se vaya a la nariz, ¿sí? Recuerden esto, la inervación es inervación sensitiva de la cara, con el nervio del núcleo trigémino, mesencefálico o espinal, la del dolor, la temperatura y la propiocepción sobre todo los dientes. Todos hemos tenido pacientes de esos que les han quitado dientes por una neuralgia del trigémino. Y recordar ahora la zona esa famosa de transición. O sea, la zona de transición está desde aproximadamente 3-4 milímetros en el segmento cisternal. Tenemos, recuerden, la zona o el origen aparente, el trayecto cisternal, luego el segmento proximal, medio, yuxtapétreo de estas 3 zonas, la cueva o el segmento del cabum, y la raíz, y aquí se dividiría en la raíz orbitaria, la raíz maxilar y la raíz mandibular, ¿sí? ¿Cómo va a estar dispuesto o qué vecinos va a tener este nervio en su trayecto cisternal, independientemente de la zona de transición? Pues vamos a tener el seno petroso superior en el borde libre del ala mayor del esfenoide, del peñasco. Vamos a tener esta vena transpontina, que es una vena que va a unir el seno petroso con venas de drenaje del puente, y la arteria cerebelosa superior en este esquema con una rama cortical. ¿Sí? Este sería el nervio trigémino, aquí sería el nervio motor ocular común, y este es el triángulo vascular trigeminal que llamaríamos, ¿sí? Y en ese triángulo vamos a poder tener muchos vasos que sean responsables de la compresión. Si vemos esta imagen en un corte coronal, tenemos el trigémino, aquí tendríamos esta vena pontina en la parte, o sea, este seno petroso y esta vena pontina estarían en la parte superior del nervio, y esta arteria, tanto la ICA como la arteria basilar o la arteria cerebrosa superior, están por encima, por abajo y lateral al nervio. Y entonces la compresión puede ser por la cerebrosa superior, lateral, o puede ser por la vena superior. ¿Sí? Vean que la arteria cerebral superior puede comprimirla con un bucle a través desde abajo, o puede comprimir de manera superolateral o por abajo la inferior. Y los vasos responsables de la compresión van a ser la cerebelosa superior en un 60 o un 90%, y
cerebrosa anteroinferior en un 20%. ¿Cómo vamos a describir ese tipo de compresión? Bueno, puede estar próximo, podemos decir, a ver, tenemos la cerebral superior próxima al nervio o a la emergencia del nervio o a la zona de transición del nervio, la arteria está contactando con el nervio, la arteria está incidiendo con el nervio o la arteria está distorsionando el nervio, ¿sí? El sitio de tanto el tipo de compresión como el sitio de compresión es sensible para el lado y para la predicción de la sintomatología. Y vemos que hay diferentes grados de conflicto. El grado 1 sería el vaso que está en contacto con el vaso que está en contacto con el nervio, pero sin identarlo, se da en un porcentaje bajo, en un 17% de los pacientes. El grado 2, que sería ya hay un desplazamiento y una distorsión, con un 49% de los pacientes, y el grado 3 habría una hendidura clara y marcada de las raíces. Vean que el factor o el pronóstico en cuanto si el vaso está desplazado y el vaso está hendido es mucho mayor el valor predictivo en los pacientes de este tipo de grados que en los pacientes que solo está contactado, ¿sí? O sea, estos tres tendrían o se presentarían más en los que clínicamente son sintomáticos que este que sería en los pacientes que pueden ser asintomáticos, ¿sí? Y también tenemos topografía, o sea, es importante la tomografía. Nos va a decir el paciente que le duele la órbita y vamos a buscar la compresión en la cara craneal en vez de la cara caudal o lateral, ¿sí? La cara de B2, el nervio, recordar que tiene topografía, va a estar la cara orbitaria en la parte craneal, la cara medial o la cara de B2 va a estar en la zona medial del nervio, y la cara B3 o el aspecto B3 va a estar en la cara inferior o lateral del nervio, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Un paciente con una neuralgia orbitaria del lado derecho, siempre es importante la lateralidad y la información del clínico. Secundaria, la arteria cerebral, la cerebrosa superior, perdón, del lado derecho, en la que vean cómo el nervio está distorsionado en su cara craneal, cómo este nervio está próximo, contactado a la arteria, y este nervio está desplazado, hendido y comprimido por la arteria, ¿sí? Tenemos la rama derecha. Vean una vez más la arteria cerebral posterior, comprimiendo la rama por la cara medial y inferior del nervio, ¿sí? Aquí está el trigémino y la compresión. Y aquí una neuralgia de B2 mixta, en la que tenemos una vena, tenemos el nervio, tenemos la arteria, la vena comprimida por la rama o la cara medial lateral, y la vena, la arteria, la rama B1 del nervio, ¿sí? Vean, aquí está la cerebrosa superior, el nervio, la cerebrosa superior apoyada sobre el nervio, y la vena pontina ingurgitada y apoyada en la cara medial del nervio, ¿sí? Y aquí vean cómo se le coloca este gelfuan, se le separa la arteria, se libera el nervio y cede la sintomatología. A veces podemos tener conflictos mixtos, podemos tener conflictos en el que el nervio se encuentra rodeado por estructuras vasculares. Es un paciente que tenía una neuralgia trigeminal de toda la cara, orbitaria, mandibular y facial, y vean cuando le hacemos el estudio que tanto la cerebrosa superior como la cerebral posterior como la vena están en conflicto y están rodeando tanto la cara B1 como la B2 como la B3. ¿Sí? La atrofia del nervio se puede valorar, esto no lo hacemos, hay artículos, este es un artículo del Radiographics, en el que se puede incluso valorar los valores de anisotropía que son menores en el sitio de efecto por lo general. Nosotros, como le digo, no lo hacemos un análisis cualitativo, más que cuantitativo. Es el nervio trigémino normal, y vean cómo este nervio
está atrofiado, está adelgazado y está contactado. Una vez más, ¿cómo aumentar nuestro valor predictivo positivo? Pues el contacto y la atrofia. No solo el contacto tiene una especificidad alta, una sensibilidad baja, con un valor predictivo aceptable, un valor negativo aceptable de 8-80% frente a un 68%, pero cuando ponemos la zona de transición contactada más atrofia del nervio, nuestro valor predictivo positivo va a incrementar hasta 1, ¿sí? Y con un likelihood ratio de verosimilitud, que es la probabilidad o la posibilidad de observar el resultado en pacientes con la enfermedad versus la posibilidad de que ese resultado esté en pacientes sin patología, extremadamente alto. O sea, ¿eso qué significa? Que encontrar contacto en la zona de transición más atrofia se da 24 veces más en los pacientes que tienen clínica frente a los pacientes que no tienen clínica, ¿sí? O sea, esto es muy, muy contundente en la neuralgia trigeminal. El espasmo hemifacial, ¿qué es? El espasmo hemifacial son contracciones unilaterales intermitentes de los músculos de la expresión, típicamente comenzado con el músculo que está alrededor del ojo y se va a extender a otros músculos, ¿sí? El espasmo hemifacial primario es el que se activa por compromiso neurovascular, mientras que el secundario comprende todas las demás causas de conflicto, bueno, de daño al facial, al nervio facial. Tiene una incidencia del 0,7 cada 100.000 y recordar que el nervio facial es muy vulnerable por esto, ¿sí? Tiene una zona, aunque su origen aparente está aquí en el surco lateral, este es el puente y este es el bulbo, y aquí está surgiendo el nervio facial, tiene una zona de transición, que sería esta de acá, y luego tiene un segmento muy, muy, muy amplio, que es el segmento que está anclado, es un segmento que está pegado a la pared lateral del puente, ¿sí? Aquí empezaría su segmento periférico y este sería el origen real. Entonces, ¿dónde vamos a buscar nuestros compromisos, digamos, más sintomáticos o más clínicos? En esta zona una vez más, de transición, donde el nervio, vean aquí en estos dos segmentos amarillos, donde el nervio cambia de coloración en la tinción por sus características de recubrimientos. Y esta es la zona donde el nervio va a estar más expuesto a ese tipo de conflictos neurovasculares. No en la zona atacada, perdón, no en la zona anclada, sino en la zona ya desinsertada, ¿sí? Una vez más, vean el ejemplo, la zona de transición, la zona de emergencia de la raíz, la zona de emergencia, pero esta zona de transición es la zona vulnerable. Aquí sí tenemos bastantes variables. Podemos tener un asa que rodea y comprime el nervio, podemos tener membranas aracnoideas que estén traccionando o modificando el nervio, pequeños vasos que rodean y comprimen el nervio, que quede atrapado entre un vaso principal y una rama, entre su rama y el vaso principal, esta sería la rama y el vaso principal, como una pinza entre dos vasos, o que haya dos vasos principales que hagan como tipo tándem, un vaso comprime y el otro comprime el nervio. Uno comprime el vaso y este vaso comprime el nervio, ¿no? Esto sí también lo vemos, ¿no? Son parecidas, esta sería la pinza y este es el vaso que empuja el vaso y este vaso comprime el nervio. Y vean aquí lo comentado, este es el nervio facial en su trayecto ya desanclado y aquí es justo la zona esa donde está pintado en amarillo, esta arteria cerebelosa póstero, perdón, la pica, la póstero inferior, comprime en este bucle al nervio y le hace que esté dando sintomatología. ¿Qué vaso es el responsable? Bueno, pues la cerebelosa anteroinferior es la del 50%, la pica un 21%, la misma vertebral un 0,3% y una combinación de todas estas tres arterias en un 25%. Acuérdense que el conflicto neurovascular en las porciones cisternales e intracaniculares en el séptimo no está asociado con espasmo hemifacial. O sea, el hecho de que tengamos un conflicto aquí, no necesariamente como este, no necesariamente va a estar condicionando
el espasmo, sino que el 80% de los conflictos neurovasculares van a estar en la zona de despegue o de desprendimiento de la raíz, en lo que llamamos, una vez más, el RED, ¿sí? Y normalmente podemos definir la exactitud del compromiso neurovascular en un 83%, ¿sí? Con una sensibilidad de entre el 79% y un valor predictivo prácticamente del 100%. Este es un ejemplo muy, muy bonito en que la arteria está vertebral, este rizo vertebral y esta pica están comprimiendo la raíz del vaso. Ya otros síndromes menos digamos, aceptados. El paroxismo vestibular, hay gente que dice que no tiene una asociación en cuanto al compromiso neurovascular que defina la sintomatología, y hay gente que, como Chadba, que en un metaanálisis dice que sí está asociado, o diferentes subgrupos. Estos dos autores definen que sí hay asociación. O sea, aquí es un número abundante de pacientes y aquí también es un número abundante de pacientes, pero hay gente que se decanta, aunque no hay ningún tipo de asociación, o que sí hay asociación. ¿Cuáles son los síntomas del paroxismo? Pues el vértigo, el tinnitus, o, dependiendo de la compresión, de si comprime el vestibular y el coclear, una combinación de ambos. Recordar la zona de transición está a 11 milímetros del origen aparente, y normalmente la arteria implicada es la AICA, ¿sí? La arteria cerebrosa anteroinferior. Recordar esta imagen, cómo está dispuesto el facial arriba, el vestibular superior y el vestibular inferior en la parte lateral, y el coclear abajo, el nervio coclear. Vean cómo se dispone el nervio coclear, el vestibular inferior, el vestibular superior, el vestibular inferior, el nervio coclear y el nervio facial. Esta sería, incluso algunos equipos nos permiten con técnicas ver el nervio intermediario de Gruisberg entre el nervio facial y el nervio vestibular superior, pero recordar esta anatomía, ¿no? Y esta anatomía va a ser importante porque no es lo mismo que esté el nervio comprimiendo al nervio coclear o esté comprimiendo al nervio vestibular, ¿sí? Cada nervio va a dar una sintomatología o que comprima a los dos. Este es un paciente que tenía tinnitus y vértigo, el vértigo asociado a la compresión vascular del nervio vestibular y el tinnitus a la compresión caudal del nervio coclear, ¿sí? O sea, tanto la compresión coclear como la compresión vestibular. En cuanto a la parte de la anatomía, recordar que el facial, si bien el facial, las asas vasculares dentro del canal no condicionan espasmo bifacial, aquí sí podemos tener asas dentro del canal que condicionen paroxismo vestibular, o depende de los autores, ¿no?, de la literatura. Y vamos a tener clasificaciones dependiendo de qué tanto la arteria se meta al interior del canal. Puede estar fuera del canal comprimiendo al nervio, en el interior de los 30% del canal o más allá del 30%. Y vean que cuando se hace análisis del paroxismo vestibular, prácticamente entre un 40%, un 50% están entre las asas tipo 2, que son asas dentro del canal, o dentro más allá del canal, que son las menos frecuentes. Entre el pro y el contra, bueno, vean que el facial, el trigémino y el glosofaringeo mejoran en cuanto a la descompresión neuroquirúrgica, la sintomatología, y hay gente que dice que difícil es concluir el diagnóstico definitivo del compromiso neurovascular como etiología de los síntomas cocleovestibulares, ¿sí? Sin embargo, hay una editorial ya vieja, de los mitos de neurotología, que dice que las asas vasculares pueden ser causa de otros síntomas otológicos que de otro modo no se explicarían, ¿sí?
El glosofaringio más abajo, más difícil de explicar incluso, bueno, pues son episodios de dolor intenso en la base de la lengua, que se activan a la hora de comer o a la hora de deglutir. Recordad que el glosofaringio no solo tiene fibras sensitivas, sino que tiene sí, fibras secretoras y fibras motoras y fibras parasimpáticas, y eso lo hace mucho más complejo a la hora de definir un posible compromiso neurovascular. ¿Dónde va a surgir? Sale del tronco encefálico, desde la cara lateral de la pared superior del bulbo hacia el agujero yugular. Es un nervio, como decíamos, mixto, y que su zona de transición está a 1,3 milímetros de la zona de emergencia. Una vez que descartamos, como siempre, todas las posibles causas, nos vamos a la arteria que principalmente lo comprime, que es la arteria cerebrosa posterior inferior, y aquí se ve el nervio y aquí deberíamos encontrar el compromiso neurovascular. Y vean que aquí la pica está comprimiendo tanto aquí esta raíz como esta raíz en su origen o en su zona de transición a nivel cisterna. Para concluir, lo que vamos a concluir es que tenemos que definir bien el concepto de zona de entrada de raíz y la zona de transición, que son diferentes y que el contacto no es conflicto. Un contacto no necesariamente va a ser un conflicto y el conflicto va a surgir principalmente en las zonas de transición. Tenemos que tener un protocolo preciso para el diagnóstico del compromiso neurovascular, y en el momento que abordemos el conflicto neurovascular y una vez que lo definamos ese conflicto, vamos a delinear de manera precisa identificando el vaso, el punto de contacto, una vez más, si es la zona de transición o si es otra zona, o los cambios en la morfología y las características del nervio. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad, y cualquier duda, por favor, no duden en hacérmela llegar a mi correo, que con gusto se la contestaré.